Bueno, tengan buenos días. Vamos a ver ahora las enfermedades causadas por artrópodos. Les voy a pedir que traten de copiar, porque muchas de las características morfológicas que yo voy a hablar son características que ustedes las van a ocupar en el laboratorio para identificar los artrópodos que le van a poner en las preparaciones, ¿verdad? Así que hay que prestar mucha atención aquí. Bueno, vamos a reconocer que es un artrópodo, la clasificación, vamos a describir las clases, cómo causan enfermedad en el humano, algunos cuadros clínicos, el nombre común y científico de los principales artrópodos vectores biológicos de nuestro país. Vamos a interpretar las características morfológicas y las acciones en la prevención y control de las enfermedades causadas por artrópodos. Bueno, vamos a ver que las generalidades de artrópodos. El nombre de artrópodo viene del griego artrón, que quiere decir articulación, y pous, que significa pata o pie. O sea que estos artrópodos tienen las patas articuladas, o sea, patas divididas en secciones, y esas secciones son heterónomos. ¿Qué quiere decir? Que no todas las secciones o las divisiones son iguales. Por ejemplo, ¿cuáles son esas secciones? Si ustedes se fijan, pueden tener una cabeza, pueden tener un tórax, pueden tener un abdomen. Esas son divisiones. Y también en las patas también tienen divisiones. Así como nosotros tenemos falange, falangina o los dedos, en esas divisiones, en los artrópodos hay una coxa, un trocánter, un fémur, una patela, tibia, tarso, metatarso. O sea que tienen muchas divisiones en las patas, ¿verdad? Entonces, por eso se llaman así, también porque no son iguales. Entonces, los artrópodos no tienen un esqueleto interno como nosotros, sino que tienen un exoesqueleto, que es endurecido porque está formado de quitina. Si ustedes alguna vez le han puesto el pie a una cucaracha, hasta truenan cuando uno se los pone el pie, ¿verdad? Y por tener ese exoesqueleto, los artrópodos son animales pequeños, porque para poder crecer, ellos necesitan quitarse de esa cubierta para poder crecer, ¿verdad? Y tienen ya sistemas de órganos, todos los órganos están desarrollados, tienen una simetría bilateral, son animales eucelomados, o sea que hay un celoma verdadero, o sea un espacio o una cavidad donde están los órganos internos, ¿verdad? Que no están flotando, por supuesto, ¿verdad? Por eso es un verdadero celoma, y eso se llama hemoceloma en los artrópodos. Y el sistema circulatorio es abierto, o sea, no es como en nosotros, ¿verdad? Que el sistema circulatorio es cerrado, ¿verdad? Que vuelve otra vez a renovarse, ¿verdad? Pero en ellos no. Hay un vaso dorsal en la parte anterior, en la parte dorsal del cuerpo, por eso se llama vaso dorsal, y de ahí a través de aberturas llamadas ostíolos, la sangre sale y baña todos los órganos. Bueno, los artrópodos, aquí no tengo esa característica, pero les voy a decir que los artrópodos respiran por medio de branquias, pueden respirar por medio de tráqueas, o pueden respirar por medio de pulmones en libro. Y para que, por ejemplo, en el caso de que tengan tráqueas o branquias, hay aberturas en la pared del cuerpo, aberturas como los espiráculos o aberturas como los estigmas, para que pueda penetrar el aire a través del cuerpo. Y también tiene un sistema de excretor, que son los órganos de Malpighi, así son el sistema de excretor. Los órganos de los sentidos por los cuales ellos pueden captar sensaciones pueden ser las antenas, el tímpano, los estatocistos que les sirven para el equilibrio. Por eso ven ustedes que ellos se posan así en el techo y no se caen, así como el hombre araña, ¿verdad? Entonces, pero no sé si tiene estatocistos ese. Y tienen cerdas, ¿verdad? Ojos compuestos, etc. Y la fecundación puede ser interna o puede ser externa. No sé si han visto los caballitos de mar, cuando expulsan todos los espermatozoides en el agua, ¿verdad? Para que los capture la hembra. Y son animales que pueden ser ovíparos, o sea que pueden nacer por medio de huevos, ¿verdad? Entonces, la cría se nutre a través del huevo, ¿verdad? Y cuando ya está formada, pues el huevo sale. Y pueden ser animales vivíparos, como aquí tienen ustedes un alacrán. Los animales vivíparos son aquellos en los cuales la cría se nutre dentro del vientre, ¿verdad? Y de la placenta toma el alimento, ¿verdad? Para nutrirse. Y cuando la cría está ya lista, pues sale. Y a algunos pues les gusta cargar todas las crías encima de su cuerpo, como los alacranes o los pulgones. Y los que son ovovivíparos
son aquellos que nacen por huevos, pero la cría nace viva. Quiere decir que esto, por ejemplo, el huevo se desarrolla dentro del vientre de la madre, pero dentro del huevo. Entonces, pues se pueden nutrir también del huevo y también de la placenta. Y cuando ya está lista la cría, pues nace, ¿verdad? Pero viva, ¿verdad? No sale el huevo. Los únicos que sale el huevo son los que son directamente ovíparos. Y la metamorfosis, algunos no tienen metamorfosis, por eso se llaman ametábolos. Otros tienen una metamorfosis incompleta, que son los hemimetábolos, y otros que tienen una metamorfosis completa, que son los holometábolos, que lo vamos a ver más adelante porque quiero darles la clasificación y ver quiénes son los que tienen diferentes tipos, ese tipo de metamorfosis. Aquí tienen ustedes la estructura interna de una araña, para que vean ustedes todo lo que tienen. Este es el vaso dorsal que yo les decía, ¿verdad? Eso como que funciona como un corazón, ¿verdad? Y aquí están las aberturas que yo les mencionaba, que se llaman ostíolos. Aquí tienen ustedes el ovario, aquí están los túbulos de Malpighi, estas ramitas que tienen aquí. Las arañas, por ejemplo, tienen estos pulmones que se llaman como pulmones en libro, ¿verdad? Por eso se llaman así, que tienen esa similitud. Aquí tienen las espirinetas, de donde sale la seda en las arañas. Bueno, tienen todos los sistemas de órganos, corazón, pulmones, todo. Bueno, vamos a ver la metamorfosis o el desarrollo que tienen estos artrópodos. Algunos les decía yo que no tienen una metamorfosis, ¿verdad? Por ejemplo, ven ustedes los ametábolos, son artrópodos en los cuales salen del huevo, ¿verdad? Pero la cría o las formas inmaduras son bastante parecidas a los adultos. Si ustedes se fijan acá, son parecidas a los adultos, solamente que hay una diferencia en cuanto a lo que es el tamaño. El tamaño es más pequeño, pero son igualitos a los adultos. Entonces aquí están los tesanuros, donde tenemos los pescaditos de plata, esos animalitos que ustedes miran como que son pescaditos que están en los libros ya viejos, ya creo que los han visto, uno de color plateado. Y en el desarrollo hemimetábolo, que también se llama paurometábolo, es un desarrollo incompleto. Aquí solo se forma el huevo, luego hay varios estadios ninfales, ninfas de primero, segundo, tercero, cuarto o quinto estadio, y después es el adulto, ¿verdad? O sea que en el paurometábolo solo hay el huevo, la ninfa y el adulto. Entonces aquí está los órdenes, el Blatodea, donde están las cucarachas. En el orden Hemiptera están las chinchas y los telepates. En el orden Tiráptera están los piojos y las ladillas. Porque en el examen les voy a preguntar quiénes tienen metamorfosis, de qué tipo. Y en el desarrollo holometábolo, que es un desarrollo completo, aquí está, se forma el huevo, varios estadios larvales, después hay una pupa y después hay un adulto. O sea que hay huevo, larva, pupa y adulto. ¿Quiénes tienen este desarrollo holometábolo? Están los dípteros, donde están las moscas, los sifonópteros, donde están las pulgas, y las himenópteras, donde están las avispas y las abejas. Pero entonces todos esos tienen desarrollo que es holometábolo o completo, ¿verdad? Entonces los semimetábolos es incompleto o gradual, y los ametábolos, que les decía yo que las formas inmaduras se parecen al adulto. Y aquí tienen la clasificación de los artrópodos. Hay dos grandes subfilum, pero no nos vamos a meter en eso. Vamos a ver las clases. Está la clase Chilópoda, donde está el 100 pies, la clase Diplópoda, donde está el 1000 pies, o sea, la rosquilla. O sea, esto, por ejemplo, se llaman así 100 pies porque hay divisiones, y en cada división hay un par de patas. En cambio aquí tienen 2 pares de patas en cada división, pero no es que tengan 1000 pies, ¿verdad? Le hacen por la similitud, ¿verdad? Y en la clase crustáceas están los balanos, que son esos mismos, y están las langostas, ¿verdad? Y en la clase arácnida están las alacranes, los ácaros y las garrapatas. Y en la clase insecta, todos los insectos. Y en la clase
insecta está el orden Dictyoptera, que hoy ya no se llama Dictyoptera, sino que Blatodea, como les decía anteriormente, donde están las cucarachas. En el orden Hymenoptera están las abejas, las avispas. En el orden Diptera están las moscas, mosquitos y jejenes. En el orden Siphonoptera están las pulgas. En el orden Hemiptera están las chinches, los telepates. Y en el orden Tiráptera están los piojos, ¿verdad? Entonces, cada una de estas órdenes pues tiene su representante tipo, por eso es que algunos tienen un nombre característico. Bueno, en la clase arácnida está el orden Aranae y el orden Acarina. En el orden Aranae pues están las arañas. Aquí tienen ustedes la araña que recientemente ha causado problemas aquí en el país, que antes no la teníamos, pero se la trajeron en un barco, a ver dónde. Y esta es la que se conoce como viuda negra. Es una araña que en el abdomen tiene un dibujo, como ustedes están viendo ahí, como que fuera un reloj de arena. Y en el orden Acarina, pues están los ácaros y las garrapatas. En el escorpiónida están los alacranes. Dentro de este orden Acarina también están los, como les decía, los ácaros y también están las garrapatas. Aquí fíjense en algo porque lo van a ver en el laboratorio. Por ejemplo, en las garrapatas, en el orden Acarina está la familia Argacidae, donde están las garrapatas blandas. Y en el orden, en la familia Ixodidae, están las garrapatas duras. Las garrapatas blandas, como su nombre lo dice, no tienen un escudo protector en el cuerpo. Y el capítulo que ustedes están viendo, esto que está aquí, no se ve en las garrapatas blandas, sino que al darle vuelta a la garrapata, en el lado ventral se ve el capítulo. O sea que el capítulo está en la parte ventral, ¿va? No sobresale. Y aquí está el género de garrapata que tiene el cuerpo blando, que es el Ornithodorus. Y en la familia Ixodidae, les decía que están las garrapatas duras, que tienen un escudo protector en el cuerpo. Por ejemplo, eso que están viendo acá es una hembra, donde el escudo está en el tercio medio del cuerpo. En cambio, en el macho, el escudo lo cubre todo el cuerpo. De esa manera uno puede reconocer si es una garrapata hembra o una garrapata macho, ¿va? Y ellas no tienen una cabeza, ¿va? Sino que es un capítulo, porque los ojos no están ahí. Los ojos están en el margen lateral o semi-lateral de la parte del escudo. Están más o menos por aquí los ojos. O sea que no los tienen en el capítulo, por eso no es una cabeza. ¿Y cuál es la diferencia entre un insecto y un arácnido? Pues los insectos tienen el cuerpo dividido en 3 secciones, que es la cabeza, el tórax y el abdomen. En el tórax nosotros vamos a encontrar las alas y también las patas. En el abdomen no hay eso. Y en los arácnidos ya no hay una cabeza, un tórax y un abdomen, sino que está unido la cabeza, que no es una cabeza, pero le llaman cefalotórax, y hay un abdomen. Los insectos, por ejemplo, tienen 3 pares de patas. En cambio, los arácnidos ya tienen 4 pares de patas. Esa es la diferencia. 3 pares de patas los insectos y 4 pares de patas los arácnidos. Otra diferencia es que hay insectos que no tienen alas, por eso se llaman apterigotas, y hay insectos que tienen alas que se llaman pterigotas. Y los arácnidos pues no tienen alas. Algunos insectos pueden tener su descendencia sin necesidad del macho, ¿verdad? Eso es lo que se llama partenogénesis, como el caso de las abejas. La abeja reina, por ejemplo, produce su descendencia y no necesita del macho. Y la diapausa es un fenómeno de inactividad que pueden tener los insectos, ya sea por inactividad, digamos, por condiciones ambientales, temperatura, etcétera, etcétera. Entonces es un periodo de inactividad que pueden tener. Y los arácnidos, algunos pueden tener ya sea partenogénesis o diapausa, pero en los insectos siempre hay partenogénesis y diapausa. Y los ojos pueden ser simples y compuestos en los insectos,
Y en los arácnidos también pueden haber ojos simples y compuestos. Y les decía que en los arácnidos no hay una cabeza, sino un capítulo. O sea que en ese capítulo está el órgano succionador, el que mete la garrapata dentro de la piel del humano o de los animales para succionar sangre, ¿va? Este hipostoma tiene unos dientes. Y hay pedipalpos, que son los órganos sensoriales, ¿va? O sea que tiene además de eso hay quelíceros, hay pedipalpos y está el hipostoma en el capítulo, ¿va? Y pueden haber metamorfosis en los insectos, o sea, cambios graduales, ¿va? Por ejemplo, ven ustedes que hay un huevo, ninfa, huevo, larva, pupa, adultos, son metamorfosis, ¿va? Y esos cambios de metamorfosis o se llaman también muda, ¿va? La eidisis es una muda. Y algunos de los arácnidos pueden tener metamorfosis o muda, ¿verdad? La eidisis. O sea, quiere decir que hay diferencias bien notorias entre lo que es un insecto y lo que es un arácnido, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia médica de los artrópodos? La importancia directa es cuando ellos causan el problema, ¿va? Por ejemplo, la presencia de un artrópodo, por ejemplo, algunos nos da no sé qué, ver una cucaracha, las mujeres sobre todo, vemos un alacrán y nos da miedo, ¿verdad? Entonces esa es molestia por su presencia. O cuando ellos están causando enfermedad, ya sea por inocular su veneno, como en los alacranes, las arañas, ¿va? O porque la saliva le da alergia a la persona, porque cuando pica un piojo, lo que pica es que la saliva es una sustancia urticante, entonces da prurito y la persona se rasca, ¿verdad? Y después viene una infección sobreagregada por bacterias, ¿verdad? También cuando ellos depositan sus huevos en las heridas, como en el caso de las miasis, o cuando ellos se establecen ya sea como ectoparásitos o endoparásitos. Eso es directo, lo que ellos causan directamente, eso es una importancia directa. Y en la indirecta es cuando ellos transmiten los patógenos, cuando ellos están actuando como vectores, porque los artrópodos pueden transmitir ya sea arbovirus, rickettsia, bacterias, protozoarios, helmintos, etc. O sea que ellos pueden transmitir una gran cantidad de patógenos, que causan ya sea encefalitis, el dengue, la malaria, la leishmaniasis, la enfermedad de Chagas, pueden causar disentería por los virus que pueden transmitir, o enfermedades gastrointestinales. O sea que indirectamente es eso, ¿va? Cuando ellos no lo están transmitiendo entonces esos patógenos, decimos entonces que están en una importancia indirecta. Bueno, en la clase insecta está el orden Thyraptera, donde está el suborden Anoplura, y la familia Pediculae. Y aquí tenemos, hoy ya el Pedículos humanos ya no se llama Pedículos humanos, sino que se llama Anthropopterus. O sea que ya no se pone Anthropopterus capiti ni Anthropopterus corporis, no, se tiene que poner Anthropopterus variedad corporis o capite, pero ya no pedículos, ni humanos tampoco, porque esto antro quiere decir el humano. Entonces se tiene que decir Anthropopterus variedad corporis o Anthropopterus variedad capite. Entonces, diferencias morfológicas entre los dos piojos no lo hay, solamente es por la temperatura que ellos quieren para poder vivir, ¿verdad? Por ejemplo, el piojo de la cabeza, pues le gusta estar ahí en la cabeza, ¿verdad? Y el del cuerpo en el cuerpo. Generalmente el Anthropopterus variedad corporis se encuentra más en las zonas templadas, ¿verdad? Personas que no se bañan y andan con la ropa sucia ahí, ¿verdad? Y el capite es más de las zonas tropicales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la característica que tienen los piojos? Por ejemplo, tienen unas antenas bastante cortas, tienen unas patas que el tarso, que es la última parte de la sección de la pata, tienen una garra, ¿verdad? Si ustedes se fijan, ellos con el propósito de poderse adherir a los pelos, ¿verdad? Ya sea de la cabeza o del cuerpo, ¿verdad? Y en los lados del abdomen tienen un abdomen bastante largo, grande, prominente. Y otra característica que tienen es que estas aberturas que ustedes miran acá, estos orificios, son los que se llaman espiráculos.
son los que sirven para que entre el aire y que ese aire llegue a la tráquea. Aquí tienen ustedes las hembras, siempre son más grandes, ¿verdad? El tamaño de los piojos es de 2 a 4 milímetros. Y en el caso del macho, tiene una espina, que es el pene, ¿verdad? Que es ese que está aquí. Y en la hembra tiene una escotadura en el abdomen. Estas escotaduras son de las placas paratergales, o sea, pueden decir placas paratergales con escotadura. O sea que eso es la hembra, que tiene placas paratergales. Y los huevos de los piojos son los que se llaman liendres. Aquí tienen ustedes una cabeza llena de liendres, ¿verdad? O sea, las liendres tienen una sustancia pegajosa que les ayuda a adherirse al pelo. Y este que tienen aquí es el primo del piojo, es el Tirus pubis. Es el piojo que causa la pediculosis pubiana. O sea que es un piojo que tiene no tiene una forma como estos piojos de la cabeza o del cuerpo, sino que tiene una forma más cuadrangular. De hecho, en algunos libros le llaman el piojo cangrejo, porque te asemeja a esa forma. Y tanto las articulaciones, o sea, las patas son más gruesas, también las garras son más gruesas porque se adhieren a los pelos más gruesos del pubis, ¿verdad? Por eso tienen esta forma, ¿verdad? Entonces este es el que produce la pediculosis pubiana. Ah, no quiere esto. No quiere usted. ¿Ya ha trabado? Se trabó esta cosa. Ya leí, ni para allá ni para acá. Bueno, aquí está la forma como se inspecciona el cuerpo con una lupa para ver todos los piojos, ¿verdad? Generalmente las personas, cuando los niños, les voy a decir esto para que no hagan eso, ¿verdad? Pero cuando los niños tienen piojos, lo que hacen es agregarles insecticidas como benzoato de bencilo, lindano, que son altamente tóxicos, ¿verdad? Entonces se examina dónde está las liendres, ¿verdad? Pero lo pueden peinar a las niñas si tienen piojos con vinagre caliente. Vinagre caliente, pasando el peine fino, sacan hasta las liendres, ¿verdad? Para que no ocupen eso. Y aquí ya saben qué se está haciendo. ¿Qué se está buscando más bien? Ay, no pasa esta cosa que es mal. Bueno, entonces, con respecto a los piojos, la patología directa que causan es cuando ocasionan la pediculosis, ya sea del cuerpo o de la cabeza, por el antropóptero, o cuando están ocasionando la pediculosis pubiana, en el caso del Tirus pubis. Y en las indirectas, cuando les decía yo que transmiten algún patógeno, ¿verdad? Por ejemplo, pueden transmitir patógenos como la Rickettsia prowazekii, que es el agente causal del tifus exantemático epidémico, o cuando transmiten, por ejemplo, la Borrelia recurrentis, que es el agente causal de la fiebre recurrente, o la Bartonella quintana, que es el agente causal de la fiebre de las trincheras. Entonces tienen que aprenderse todas estas patologías indirectas que causan los piojos. Y el Tirus pubis no se le ha encontrado alguna patología indirecta, solo patología directa. Bueno, en el orden Siphonoptera, vamos a ver, están las pulgas y están las niguas. Por ejemplo, las pulgas tienen el cuerpo así comprimido en sentido el dorso lateral, ¿verdad? Y tienen las patas posteriores más largas para poder, pues, saltar, ¿verdad? Las pulgas, algunas pulgas tienen ojos y otras no tienen ojos. Entonces, ¿cómo se reconoce una pulga macho de una pulga hembra? Por ejemplo, esto es una pulga macho. Esto que ustedes miran acá son los órganos genitales del macho. Y en la hembra hay una espermoteca. Esta espermoteca
se puede ver a través del cuerpo de la hembra, solamente que hay que aclararla un poco para poder ver. Esa espermoteca tiene forma como que si fuera una semilla de marañón en algunas especies, es bien característico eso. Entonces aquí tienen su cabeza, tienen los ojos, el tórax, tienen el abdomen, y esas tienen unas antenas bastante cortas, ¿verdad? Y cómo se reconocen todas las especies de pulgas. Se pueden identificar por la presencia o no de estos peines que ustedes están viendo aquí. Estos peines pueden ser pronatales, se llaman así pronatales porque la primera sección del tórax se llaman pronoto y la segunda se llama mesonoto y metanoto. Entonces el pronoto es la primera sección del tórax, entonces los peines que están en la primera sección del tórax se llaman pronatales y los que están en la cabeza se llaman peines genales. Esos peines también se llaman ctenidios, aquí tienen el nombre, ctenidios. Y también algunas pulgas, por ejemplo, no tienen peines. Por ejemplo, tienen ustedes la Pules irritans y la Xenophila cheopis no tienen peines. Peines o ctenidios no tienen, ¿verdad? Solamente tiene peines o ctenidios la Tenocefalides felis, que es la pulga del gato, y la Tenocefalides canis, que es la pulga del perro. Hay otras características que ver cómo sobresale cada uno de esos peines, pero lo vamos a dejar para otra cosa. Entonces, por lo menos que sepan que tienen esos peines en el protórax o en la parte de la cabeza. Y también el tamaño de las cerdas, unas cerdas que sobresalen aquí, unas cerdas que tienen aquí también se le pueden ver, y hay cerdas que salen en los ojos. Por ejemplo, hay algunas especies que tienen la cerda ocular encima del ojo o la pueden tener abajo del ojo, ¿verdad? Pero esa la van a ver en el laboratorio. Entonces, la posición de la cerda ocular también es otra característica que se puede utilizar. También otra característica, les decía, aparte de los ctenidios, aparte de las cerdas oculares, también puede ser la estructura de los genitales, ¿va? Cómo se ven en el macho y cómo se ve en la hembra. La presencia también y el tamaño de los ojos o la forma de la cabeza, son características que se toman en cuenta, pero por lo menos que sepan las dos. Por ejemplo, las pulgas, como el nombre genérico también está en base al género tipo de la pulga del hombre se llama Pules irritans y la pulga de la rata es la Xenophila cheopis. Esta fue la causante de la fiebre bubónica que se dio en Europa. Entonces, esta pulga que es la Xenophila cheopis, como les decía, no tiene peine. Entonces, las pulgas, la enfermedad que producen se llama puliculosis. ¿Por qué puliculosis? Viene de pulex, que es el género tipo que es la pulga del hombre, ¿verdad? Entonces, la picadura de la pulga, la están viendo aquí, se ve una zona inflamada y lo más característico es que se le ve un punto en la picadura, como que fueran un volcancito. Así se miran las picaduras de pulga. Aquí tienen el ciclo biológico de las pulgas. Generalmente las pulgas, las adultas, viven en el hospedero. Y ahí en el hospedero las pulgas colocan los huevos. Pero esos huevos tienen que caer al suelo y ahí en el suelo se forma la larva y se forma la pupa. Y estas larvas y estas pupas siempre están cerca de donde está su hospedador, ¿verdad? Porque cuando ya maduran, cuando ya se forma la pupa, se forma el adulto y dicen, aquí voy otra vez a subirme donde estaba, ¿verdad? O donde llega otro, o donde llegan ustedes, no sé, ¿verdad? Entonces quiere decir que este es el ciclo biológico de las pulgas. Hay huevo, larva, pupa y adulto. ¿Qué tipo de metamorfosis es? ¿Paurometábola o es solo metábola? ¿Qué tipo de metamorfosis es? Es completa, holometábola. Huevo, larva, pupa y adulto. Ay, Dios santo. Bueno, la prima de la pulga es la Tunga penetrans.
y el nombre de la enfermedad que produce se llama tunquiasis, ¿verdad? El mismo orden y el mismo orden Siphonoptera, pero familia Tungidae. Esta pulga es una pulga que tiene un tamaño aproximado de unos 15 milímetros y es la pulga del cerdo y se encuentra más que todo en las porquerizas, ¿verdad? Esta pulga, cuando está grávida, alcanza un tamaño mayor y tiene una característica de esta pulga que antes de ponerse grávida, la pulga se mete debajo del tejido subcutáneo, ¿verdad? Y entonces allí vive la pulga debajo del tejido subcutáneo y ocasiona esta, ¿verdad? Cuando se mete debajo del tejido subcutáneo empieza a formar esos nódulos forunculoides que tiene bastante prurito, ¿verdad? Esto se puede ulcerar y puede dar una infección secundaria sobreagregada, puede dar gangrena, ¿verdad? Entonces se mira el punto. En los nacimientos anteriores ponían un viejito y una viejita sentados sacándose las niguas. Es lo que conoce comúnmente como niguas, ¿verdad? Entonces las personas cuando andan descalzos ahí en las porquerizas pueden adquirir estas niguas, ¿verdad? Entonces este es el punto donde está la hembra ahí adentro, ¿verdad? Entonces hay que sacarla para poder después tratar esa cavidad ulcerosa. Bueno, ¿cuál es la importancia médica que tienen las pulgas? Pueden producir puliculosis o tunquiasis. Las niguas no tienen una importancia indirecta, las niguas no, solamente una patología directa. Y las pulgas pueden tener una patologías indirectas, ¿verdad? Porque son vectores biológicos por ejemplo, el caso de la Xenophila cheopis, que es el vector biológico de la Yersinia pestis, la que causó la peste bubónica ahí en Europa, que se murió como un tercio de la población, ¿verdad? Y también otro vector biológico también de la Rickettsia typhi, que causa el tifus murino. Y también son huéspedes intermediarios de patógenos como Naimenolepis diminuta o el Dipylidium canino. O sea que también, imaginen, no son solo vectores, sino también huéspedes intermediarios. Bueno, en el orden hemíptera están las chinches y los telepates. En las chinches están el pastróngilo, ¿verdad?, que es una chincha reportada en Costa Rica, y está el Triatoma dimidiata, que es el principal vector de aquí, y el Rhodius prolixus, que ya no lo tenemos aquí, ¿verdad? Pero la característica de estas chinches es que en el caso del pastróngilo tiene una cabeza ancha y las antenas casi salen cerca de los ojos. En el caso del Triatoma dimidiata tiene una cabeza cilíndrica y las antenas salen en posición intermedia entre la cabeza y los ojos. Y el Rhodius prolixus tiene una cabeza filamentosa, ¿verdad? Y las antenas salen de la punta de la cabeza, ¿verdad? O sea, en algunos libros lo van a encontrar como cápsulas cefálicas a la cabeza, ¿verdad? Entonces, esas características las tienen que ver porque las van a ver en el laboratorio. Se le van a poner las chinches ahí para que vean de qué género se está tratando ahí, ¿verdad? Entonces, las triatomas tienen un conectivo de colores amarillos y negros, en cambio el Rhodius no, ¿verdad? De un solo color gris o café, y esta tiene colores más variados. Bueno, aquí están las chinchas, se la puede poner solamente por esto, ¿verdad? Que les decía yo que la cabeza es cilíndrica. Otra característica es que tienen una probóscide, ¿verdad?, con la cual pican al hospedero, pero generalmente la probóscide no se le ve cuando están así en esta posición, porque esta probóscide la introducen dentro de un surco que está detrás de la cabeza. Y tienen un cuello, y esto que está aquí es lo más característico en los hemípteros, que tienen este pronoto. Y abajo de este pronoto está un escudete o escutelo que van a encontrar en algunos libros. Entonces, la presencia de esa probóscide, la cabeza así cilíndrica, les decía yo, tiene que tener un cuello, un pronoto, y el escutelo o escudete es lo más característico que van a
identificar. ¿Y por qué se llaman hemípteros? Porque ellos no tienen las alas membranosas, sino que tienen la mitad de las alas es membranosa y la otra mitad es dura. Por eso se llaman hemiélitros, ¿verdad? Mitad membranoso y mitad duro, por eso se llaman hemípteros. Y aquí tienen las ninfas, se las pongo porque las van a ver en el laboratorio, los varios estadios ninfales que tienen. ¿Cómo se identifican las ninfas? Es que las ninfas no tienen ojos simples. En cambio, los adultos tienen ojos simples y ojos compuestos. Y las ninfas tampoco tienen alas. Esto del tarso biarticulado no lo tomen en cuenta porque no lo van a ver, pero es como que la última sección de la pata, del tarso, tiene dos divisiones. Esto se refiere a tarso biarticulado. Pero con solo que aprendan que no tienen ocelos ni alas, las ninfas es lo más importante. Y aquí tienen ustedes el pariente también de las chinches, que son el Cimes lectularius y el Cimes hemíptero. El Cimes lectularius es de las zonas más que de toda Latinoamérica, pero el que está en la zona tropical sería el Cimes hemíptero. Entonces la familia se llama Cimidae y la enfermedad que causan se llama cimicócima, va de acuerdo al género, siempre acuérdense eso, de acuerdo al género. Entonces estas chinches son de hábitos hematófagos y nocturnos. Son las chinches que les gusta vivir ahí en las camas, en los colchones, ¿verdad? Sobre todo esos colchones hay que limpiarlos de vez en cuando, porque si se mete una chinche, pues le va a picar. Entonces produce una saliva bastante urticante, que produce es pruriginosa. Hasta aquí tienen ustedes una picadura de los telepates. Este es una hembra y este es el macho. Aquí ustedes lo ven más chiquitos, pero así pasa en la naturaleza, hay veces. Entonces, estos tienen una cabeza así tubular. Esto que ustedes miran acá es el pronoto. Este pronoto de los telepates es bien característico, porque es un pronoto que tiene, a algunos libros le llaman pronoto alado, pero es un pronoto que es bastante pronunciado, si ustedes se fijan. Eso es lo más característico de estas chinches, y que tienen las patas bastante cortas. Esta es la hembra y este es el macho. El macho tiene un órgano copulador a manera de espina, y ese órgano copulador se llama aedeago. Y este es el macho, esta es la espina copulatoria que tiene. Y pues miden aproximadamente unos 7 milímetros. Y en el orden Diptera, me ha hecho que corra, fíjese bien. En el orden Diptera, tiene que terminar porque tiene que terminar, me dijo, fíjese. Así que voy como a 1000 por hora, ¿verdad? Bueno, en el orden Diptera están las moscas, los mosquitos y los jejenes. En tamaño, pues las moscas son más grandes, después los mosquitos con un tamaño intermedio y los más chiquititos son los jejenes. Estos son los vectores biológicos ¿de qué enfermedad? ¿Cuál es el vector? ¿De qué enfermedad son vectores biológicos? Las leucemias. De la leishmaniasis. Pues el género de la leucemia, ¿verdad? Y esta es la especie que nosotros tenemos aquí en América, ¿no? Porque en el viejo mundo es el Plebotomus. Entonces aquí tienen el macho, se le va a poner esto en el laboratorio. Este es el macho, tiene una genitalia bien característica en la parte final del abdomen, y esta es la hembra que tiene una parte roma en el abdomen. Entonces estos son insectos así jorobados, bien peludos, como lo ven. Tienen los ojos bien grandes, tienen las alas dispuestas en posición así oblicua, son bastante grandes las alas, ¿verdad? Son características que los distinguen. Y para identificarlos, pues hay que aclararlos, porque para los insectos, en algunos insectos, morfologías externas se pueden ver, ¿verdad? Pero en otros hay que pasar claves para poderlos identificar, para saber uno si en verdad es una hembra o si no es un macho.
Entonces, después de colectarlos, pues se tienen que pasar por una serie de aclaradores y deshidratadores, ¿verdad? Y allá después se ponen en la lámina portaobjeto, y ahí en el microscopio pues hay que cortarlos, ¿verdad? La cabeza, el tórax y el abdomen para poder ver las partes internas. Esta sería la parte interna de una hembra, que es el cibario. Esta es la genitalia del macho. Y esta es la parte final del abdomen de la hembra, donde se ve la espermateca. La espermateca es el receptáculo seminal. Y ahí al licenciado Josué le dolieron los ojos cuando estábamos haciendo eso, ¿vale, José? Porque imagínense el tamaño que tienen, 3 milímetros. Si ustedes lo van a ver en el laboratorio como que fuera un puntito ahí, para verlo, ¿verdad? Y para poderlo disectar cuesta. Entonces se tienen que pasar claves dicotómicas para ir clasificándolo. Bueno, los otros son los mosquitos, ¿va? Está el género Anopheles, está el género Aedes y está el género Culex. Entonces, estos son los que más nos... Bueno, el Anopheles porque es el vector biológico del Plasmodium, ¿verdad? Y aquí tienen ustedes el Aedes aegypti y este es el Albopictus, la Aedes albopictus. Este es el Aedes aegypti y este es el Albopictus. El Albopictus solamente tiene una raya en el tórax aquí. En cambio, el Aedes aegypti tiene un dibujo como que fuera una lira en el tórax. Y se ven las patas con secciones blancas y negras. Aquí tienen ustedes todo el desarrollo. Tienen los huevos, por si alguna vez les toca ir, trabaja en el ministerio y les toca ir a hacer encuestas entomológicas. Aquí está la larva. La larva de los anófeles se posa en posición horizontal con el agua porque no tienen estos sifones. En cambio, la de Aedes y la del Culex, como tienen sifones, agarran esa posición, ¿verdad? Entonces, cuando les toque trabajar en el ministerio, no sabemos, ¿verdad? Y aquí tienen las diferencias, las características diferenciales en los palpos y en las antenas. Aquí tienen un anófeles macho y aquí tienen un anófeles hembra. Por ejemplo, en los anófeles machos van a encontrar que los palpos, que son estos son los palpos y estas son las antenas. Y lo que va en medio de los palpos es la probóscide. Entonces, en los machos van a encontrar que los palpos están ensanchados como raquetas y son un poquitito más largos que la probóscide. Pero en las hembras van a encontrar que los palpos son tan largos como la probóscide, que ahí tienen el mismo tamaño, pero los palpos no están ensanchados. Miren, los palpos son más cilíndricos. En cambio, los machos están ensanchados, como raquetas. ¿Y cuál es la diferencia entre los culex? Entre los culex van a encontrar que las hembras tienen los palpos bastante cortitos, miren, pedacitos, en las hembras. Tanto el culex hembra como el Aedes hembra como el culex hembra. Miren, los palpos son cortitos. Pero hay una diferencia entre las antenas, que los machos tienen las antenas plumosas, ¿verdad? Y en el caso de la Aedes y en el culex macho se ven como que fueran escobetones, son bastantes, con pelos en forma de escoba. Estos son los culex machos. Y los palpos son más largos que la probóscide. Aquí está la probóscide bien cortita y los palpos bien largos. Este es lo que le mencionaba, que las larvas de anófeles no tienen estos sifones, ¿verdad? Por eso se posan en posición paralela o horizontal al agua. En cambio, la Aedes tiene un sifón bastante grueso y corto, pero el culex tiene un sifón largo, bastante largo y delgado. Bueno, en el orden díptera están las moscas, les decía yo moscas, mosquitos y genes. En las moscas causan una entidad clínica llamada miasis. La miasis son lesiones, fíjense bien, son lesiones destructivas e invasivas, pero causadas por las larvas de las moscas. Las larvas,
no es el adulto, sino que la mosca se puede ir a posar a la cabeza o de un orificio abierto, a las fosas nasales o cualquier otro orificio abierto, y ahí la larva empieza a invadir y a destruir el tejido. Ustedes como médicos, por ejemplo, cuando tengan una miasis, no vayan a curar la miasis si la larva no ha salido, porque además la curan y si la larva está ahí va a seguir avanzando. Entonces se tiene que hacer un macerado de albahaca, y al poner ese macerado de albahaca donde está la lesión, la larva sale, y al salir la larva ya pueden curar la lesión que se ha producido, ¿verdad? Si no, ahí van a tener al pobre paciente siempre, ¿va? Entonces hay varios géneros de moscas que pueden producir la miasis. Está la Stomoxys calcitran, que es la mosca de los establos, la mosca doméstica, que es la mosca casera, la Dermatobia homines, que es la mosca de los társalos. Esta necesita otro artrópodo para que la vaya a pasear. La Fenicia sericata, que es los moscardones estos de colores brillantes que ustedes miran, verdes o de otro color. Y está la Coclomia hominivorax, que es la mosca devoradora de hombres, así se llama, que es el gusano tornillo barrenador, la que afecta más que todo al ganado. Y hay varios tipos de miasis. Hay miasis primarias o obligatorias, donde la mosca requiere un huésped vivo para desarrollarse, ¿verdad? Ahí está la Coclomia hominivorax, la Dermatobia hominis y el Oestros ovi. Y las miasis secundarias o facultativas, estas larvas crecen en tejido necrótico, ¿va? Son moscas que se llaman saprófagas porque les gusta ese tejido necrótico o material en descomposición. Aquí está la mosca doméstica, la Coclomia macellaria, y las miasis accidentales, que son transitorias y se pueden presentar al ingerir larvas así accidentalmente, ¿va? Aquí está la Ceratitis capitata y la mosca doméstica. Yo creo que es el último. Me había acordado que me habían dejado un grande. Y en la clase arácnida tenemos los ácaros. Aquí tienen ustedes el ácaro arador de la sarna, que tiene un cuerpo así globoso. La parte anterior se llama anatosoma y la parte final la parte de abajo se llama idiosoma. Entonces, estos ácaros tienen una serie de ornamentaciones en sentido como oblicuo, que cuando la hembra va depositando los huevos, porque se meten debajo del tejido subepidérmico, no puede regresar porque todas estas estriaciones o ornamentaciones que tiene así encontradas no la deja regresar. Entonces, ¿cómo se identifica un macho? Bueno, tienen las patas bastante cortas y estas patas tienen ventosas. Entonces, en el caso de, por ejemplo, de los machos, este es un macho, van a ver ustedes que el tercero y el cuarto par de patas termina en filiforme, o sea, en cerda. Perdón, le estoy diciendo al revés. En el macho solamente es el tercer par de patas es que es filiforme, solo el tercer par de patas. En cambio, en la hembra, el tercero y el cuarto par de patas son filiformes. Miren, terminan como hilitos. Es la hembra y el macho solo el tercer par de patas. En eso se diferencia. Y aquí tienen ustedes los huevos, que son redondeados, y tienen las larvas y las ninfas. Entonces, bueno, ustedes ya vieron la escabiosis, ¿verdad? ¿Ya la vieron? ¿Ya vieron la escabiosis aquí? Como, no. Bueno, entonces la hembra, lo característico que tiene la hembra es que cava túneles debajo del espesor de la epidermis. Aquí está el macho copulando con la hembra y cuando terminan de hacer lo que tenían que hacer, el macho se muere. No sé por qué. Y entonces viene la hembra y empieza a poner sus ninfas, sus larvas, y tanto las larvas como las ninfas pueden cavar varios túneles. Entonces la hembra va avanzando en los túneles y a medida que va avanzando va dejando los huevos, las ninfas, las larvas. Y les decía que cuando una persona tiene escabiosis, si se rasca, puede pasar toda
la enfermedad a todo el cuerpo. Cuando una persona tiene escabiosis en la casa, tienen que hervir la ropa de cama. Hervir la ropa de cama, y la persona la tienen que aislar, porque si se acuesta otro con esa persona, se la va a pasar, ¿verdad? Entonces tienen que hacer esa característica. Y las lesiones que se forman cuando hay escabiosis son pápulas o vesículas, pero la característica es que se forman estos surcos lineales. Miren, hay unos surcos lineales, ¿ven? Y entonces eso da un prurito bastante intenso, ¿ven? Que hay zonas donde las personas más les aparecen esos surcos lineales, ¿ven? El tronco, las axilas, en la zona inguinal, abajo de las rodillas, en los tobillos. Ese es bien característico de la escabiosis, ¿ven? Y en las personas de poca higiene, les da esto que se llama la sarna noruega, que ya es una escabiosis bastante generalizada, ¿verdad? Bueno, eso me lo voy a pasar, solo quiero ponerles esto para que terminemos. Esta se lo voy a poner ahora porque ahora ya se están dando casos de la viuda negra, ¿verdad? Que es la Lactrodectus mactan, que les decía yo que tiene un reloj de arena en el abdomen. Y esta es la Loxosceles reclusa, que es una araña que se le llama araña violín, porque tiene un dibujo característico en el tórax como que fuera un violín, ¿verdad? Entonces, este veneno de las arañas es neurotóxico y citotóxico. Entonces, a las personas les puede dar todo esto es loxocelismo causada por la Loxosceles, ¿verdad? Porque en la Lactrodectus mactan, que es la araña o viuda negra, o llamada también araña capulina, esa araña, el veneno más que todo es neurotóxico, pero en la Loxosceles es necrotóxico. Entonces se forma un edema deformante en la zona de la mordedura que puede evolucionar a eso, ¿verdad? Entonces puede dar eso en el caso de las arañas, ¿verdad? Hay los loxocelismos que puede ser visceral también, ¿verdad? Pero imaginen todo lo que causa: hemólisis intravascular masiva, fiebre, anemia, ictericia, hematuria, hemoglobinuria, insuficiencia renal, acidosis metabólica, desequilibrio electrolítico, crisis hipertensiva, arritmias, coma y muerte. Lastimosamente aquí en el país no tenemos un antídoto para las arañas, no hay antídoto, entonces tiene que tener cuidado que no lo vaya. Bueno, gracias a Dios esta casi no se mira por aquí, ¿verdad? Y estos cuadros se los voy a dejar, donde están todos los vectores biológicos, ¿verdad? De qué enfermedad producen cada uno de ellos, ¿verdad? Son bastante iguales. Y aquí en la epidemiología, por ejemplo, cuando existen epidemias de piojos intraescolares, pues los tienen que revisar, ¿verdad? Que no compartan peines ni nada. Las ladillas pues, se transmiten por contacto sexual. En las pulgas tienen que ver un hospedador cerquita, ¿verdad? Los perros, los gatos, ¿verdad? Y los hábitos de los telepates les decía que son nocturnos, ¿verdad? Y las medidas de prevención, pues usar repelentes, aplicar insecticidas ambientales, o sea, fumigar las casas, ¿verdad? Y les decía que en el caso de los piojos, algunos usan hexacloruro de gamma benceno, ¿verdad? Pero mejor usar, les decía, vinagre caliente para poder peinar a los niños que tengan piojos, ¿verdad? Y en las pulgas, tratar a los hospederos, ¿verdad? A los gatos, a los perros, ¿verdad? Limpiar las habitaciones, las porquerizas, los establos donde duermen animales, ¿verdad? Y eliminar las ratas. Y en los casos de los telepates tienen que fumigar los colchones, ¿verdad? Usar insecticidas residuales, no acumular cajas viejas de cartón, ni madera, ni colchones viejos, ¿verdad? Revisar los lugares donde se guardan alimentos por las cucarachas, ¿verdad? Y en la educación del público y las comunidades acerca del modo de transmisión, formación y práctica de hábitos higiénicos adecuados. He corrido como no se imagina. Bueno, gracias. Me hicieron correr.